en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes, día 2 de junio de 2023. Si hubiera que buscar una expresión para hacer así como una especie de resumen de cómo está la cuestión informativa en el día de hoy, habría que decir que compás de espera. Por otra parte era de esperar, porque todavía no hay fumata blanca en ninguna de las conversaciones que están manteniendo todos los partidos. Primero, para ver cómo gestionan los resultados del 28 de mayo, los últimos resultados municipales y autonómicos, y luego también en las reuniones para ver cómo encaran las elecciones del 23 de julio, porque hay que hacer listas, hay que hacer coaliciones, hay que buscar incorporaciones que, en fin, puedan servir de revulsivo ante el electorado, etc. Por lo tanto, compás de espera. Y ese compás de espera supone que no hay grandes novedades, es decir, estamos donde estábamos. Perdón por la voz. El primer asunto que podemos contarles es que, efectivamente, el Partido Popular, esto ya lo sabíamos, insisto, no es novedad, se empeña en decirle a Vox que no quiere contar con ellos y puede evitarlo, y que por lo tanto su primera opción va a ser la de presentarse en solitario en aquellos lugares donde ha sido la lista más votada, y que luego Vox se retrate, que no quiere votarle y que se dilata la investidura. Bueno, pues entonces ya cada uno que ante su electorado rinda cuentas, ¿no? El último en sumarse de manera explícita a esa posición ha sido el que fue candidato del Partido Popular en Aragón, el señor Azcón. La única alternativa en el próximo gobierno de Aragón es un gobierno encabezado por el Partido Popular. El señor Lambán ha abogado porque hubiera grandes pactos. Ahora llega el momento de saber si las palabras del señor Lambán han sido retórica o de verdad está dispuesto a hacer lo que decía. Si va a frenar la democracia o va a colaborar con el resultado de las urnas. Claro, esta alusión al señor Lambán lo que significa, para que todos lo entendamos, es que lo que le está pidiendo al PSOE es que se abstenga. Si el PSOE se abstiene en la votación de investidura, entonces la lista que tiene más votos es la del señor Azcón y no hace falta para nada la colaboración de Vox en la formación del gobierno. Para empezar, no creo que el señor Lambán se abstenga, no creo que el Partido Socialista se abstenga en ninguna comunidad autónoma, y en segundo lugar el señor Azcón sabe que antes o después tendrá que llegar a pactar con Vox. Esto es un fijo en la quiniela. Por lo tanto, estamos en las tácticas, en las estrategias, ya lo hemos hablado los días anteriores, pero no lo pierdan de vista, y se trata de ganar tiempo. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular quiere llegar a las elecciones del 23 de julio sin haber firmado acuerdos con Vox, y que no se pueda utilizar ese acuerdo con Vox como una herramienta que utilice el Partido Socialista para una vez más, tocar la campana de la alerta antifascista o estas cosas a las que el Partido Socialista es tan aficionado. Pero claro, Vox no está por la labor de dejar que el Partido Popular, así gratis et amore, cuente con el apoyo del partido del señor Abascal. Y hoy hay algunas informaciones que van en la dirección de que, bueno, al final a Vox le interesan sobre todo dos comunidades autónomas, que son Baleares y Valencia. ¿Por qué? Porque allí la cuestión lingüística se ha planteado de una manera muy determinante y Vox quiere colaborar precisamente y además pedir las carteras de educación, si les dejan ocuparlas, para apuntarse al tanto de la normalización lingüística, es decir, del fin de la inmersión que el Partido Socialista, en colaboración con otros partidos de la izquierda, había tratado de imponer en esas dos comunidades autónomas, como había hecho previamente Cataluña. Pero ojo, porque desde el partido de Abascal dicen que esas cosas que se están publicando no son nada más que invenciones. Por tanto, no sabemos muy bien a qué carta quedarnos. Carmen Arreaza. Según publica The Objective, la dirección de Vox no apostaría por entrar en todos los gobiernos autonómicos donde el Partido Popular necesita pactar. De hecho, citando a fuentes del Digital cercanas a la sede nacional de los de Abascal, estos descartarían presionar por entrar en el gobierno de Cantabria junto a la popular María José Sáenz de Buruaga, cuya investidura estaría más que allanada tras el anuncio del Partido Regionalista de facilitar su gobierno. Por otro lado, estaría Extremadura, donde la popular María Guardiola, que no tiene mayoría, insiste
insiste en que va a gobernar al mismo tiempo que marca distancias con Vox. Según afirma The Objective, los de Abascal estarían a la expectativa después de que los discursos de Guardiola y Feijóo hayan colisionado en las últimas horas sobre si dejar gobernar o no a la lista más votada, en este caso los socialistas. Más sencillo sería en Murcia y Aragón, donde la solución para evitar un bloqueo o un gobierno de izquierdas sería un pacto de mínimos planteado por Vox a los populares. Sin embargo, donde los de Abascal no renunciarían a dar la batalla sería en la Comunidad Valenciana y Baleares. Allí Vox ha obtenido una mayor representación, por lo que exigirían cogobernar con el PP para poder atacar desde las instituciones el pancatalanismo y el adoctrinamiento nacionalista. En cualquier caso, sería el momento de marcar posiciones, pero con un ojo puesto en las elecciones del 23 de julio, algo ante lo que el presidente de Vox reaccionaba con un texto en Twitter en el que acusaba a la prensa de inventar, manipular, presionar y mentir. Santiago Abascal se dirigía a sus votantes a través de ese mensaje en el que les pedía no creer nada que no escuchen directamente de los líderes del partido e insistía en que su mano está tendida para conseguir mayorías alternativas. Bueno, habrá que esperar, por lo tanto, hasta la celebración de las generales para ver cómo se va saldando esa negociación, que ni siquiera ha empezado. O los que sí que se han dado prisa por llegar a un acuerdo cuanto antes han sido el PNV y el Partido Socialista de Euskadi para tratar de evitar que Bildu ocupe posiciones preeminentes en las instituciones vascas, sobre todo en la alcaldía de Vitoria y en la Diputación de Guipúzcoa, de tal manera que hoy se ha oficializado ese pacto entre PNVistas y socialistas. Verónica Jorro. En una nota conjunta, los socialistas y nacionalistas vascos han anunciado su decisión de reeditar la alianza para sumar donde sea posible. De esta manera, el PNV se quedaría con la Diputación de Guipúzcoa y el PSE con la Alcaldía de Vitoria. Por lo tanto, es de esperar que la socialista Maider Echevarría presente su candidatura para la Alcaldía de Vitoria y la PNVista Eider Mendoza hará lo propio en la Diputación de Guipúzcoa. En cualquier caso, la ecuación no es tan sencilla como hace 4 años. Ahora la coalición PNV-PSE necesita además del apoyo del Partido Popular. El líder de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, ha mostrado ya en público su predisposición a apoyar cualquier alternativa que permita echar a Bildu de las instituciones. ¿Y qué pasa en Navarra? Pues los socialistas navarros han reiterado hoy que no votarán a Bildu ni a Unión del Pueblo Navarro en la alcaldía de Pamplona. Es lo que ha dicho su secretario de organización, que ha explicado que lo hacen para evitar que gobierne la derecha. Por eso piensan en apoyar al candidato de Geroa Bai al consistorio Koldo Martínez. Una decisión que ha criticado el candidato de UPN a la presidencia del Gobierno de Navarra. Dice Javier Esparza que los socialistas están cambiando de estrategia y faltando a su palabra, y dice que para que sea alcalde Koldo Martínez tiene que haber un acuerdo a 4, PSN, Bildu, Podemos y Geroa Bai. En este sentido, Esparza ha explicado que si los socialistas tienen un pacto con Bildu para que UPN, lista más votada, no tenga alcaldía, lo tendrán que explicar a todos los españoles, a todos los navarros y a sus propios votantes. Bueno, hasta aquí lo que les puedo contar, que es bien poco, de las negociaciones post elecciones municipales y autonómicas. Y ahora vamos con las, los movimientos previos a las elecciones generales del día 23 de julio. Les decía ayer que están en el Partido Socialista muy empeñados en sacar las listas cuanto antes, porque lo que no quieren es que haya un gran debate interno y que esto, pues, de alguna manera vaya minando la poca credibilidad que le queda al presidente del gobierno, que es el señor Sánchez. Y en el Partido Popular están tomándoselo con un poco más de calma, pero tampoco tienen demasiado tiempo, de tal manera que en este momento la palabra que puede definir cuál es el estado interno del partido es el de nervios, porque hay mucha gente que no sabe si va a ir en la lista y quiere ir, o mucha gente que, se malicia que le van a echar y aquí nadie dice ni pío. Así que por eso digo, en este momento, por lo que a la confección de las listas se refiere, el estado en el Partido Popular, el estado interno dentro del Partido Popular, como nos cuenta Miriam Muro, es de máxima incertidumbre. En el Partido Popular, muchos de esos parlamentarios quieren repetir en las listas, pero aún no les ha llegado ningún tipo de confirmación vía oficial. De ahí que en el grupo parlamentario existe ahora cierto nerviosismo. Dicen que en las listas se va a ver si Feijóo es tan previsible como dice o da más de una sorpresa. Cabe destacar que, a diferencia de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en las que Feijóo dio libertad a sus territorios, ahora será el líder del PP el que elabore estas listas. Algunos diputados creen que habrá baile de nombres y que muchos de los casadistas que en 2019 encabezaron esas listas serán relegados. Lo que parece un hecho es que muchos de los miembros de la actual dirección, que ahora están en el Senado o no tienen escaño, pasarán a formar parte de los puestos de salida para el Congreso, entre
ellos el coordinador general Elías Bendodo, Miguel Tellado, mano derecha de Feijóo, o también otros representantes de la dirección como Pedro Rollán, Juan Bravo, Borja Semper o Carmen Funes. Miembros del partido también apuntan a la posibilidad de que Feijóo recupere a otros miembros de la órbita sorayista que se sumarían a Bendodo o Funes, cercanos en su día a la que fuera vicepresidenta del gobierno. No sorprendería, dicen fuentes del PP, la inclusión en las listas de nombres como Fátima Báñez o José Luis Ayllón. Así que ya iremos viendo qué impacto es el que producen las incorporaciones en las listas o también las salidas de las listas, porque ahora el señor Núñez Feijóo naturalmente tendrá que configurar un grupo parlamentario que esté más o menos diseñado a su medida, no a medida de los anteriores presidentes del Partido Popular. Y del PSOE, de la izquierda, ¿qué podemos contar? Bueno, la izquierda sigue confiando, aunque ya se ha demostrado reiteradamente que no le ha servido para mucho hasta ahora, en los buenos datos económicos. Y ahí está Nadia Calviño, vale que te pego, cada vez que hay un dato económico que puede vender, digamos, como mayor prueba de la eficacia del gobierno de Pedro Sánchez, pues ahí está la primera tratando de, en fin, llamar la atención del electorado diciendo, oiga, que estamos gobernando bien. Hoy decía Héctor Gómez que a lo mejor no han sabido comunicar lo bien que lo han hecho. Yo creo que los ciudadanos tienen su propia opinión y que desde luego la oportunidad de estar bien informados la han tenido. Bueno, el caso es que hoy hemos conocido, para no enrollarme, los datos del paro y el Partido Socialista naturalmente los ha vendido siempre mirando en el vaso medio lleno, aunque luego si miramos todo el vaso hay parte que está bien y parte que está menos bien. Leticia Vaquero. El paro se ha reducido en el mes de mayo en casi 50.000 personas. Como tal, la noticia es buena, pero no hay que perder de vista que el año pasado, el mismo mes, bajó en 99.000. El dato de hoy es la menor bajada desde el año 2012, sin contar la pandemia, por lo que hablamos de una ralentización del paro de más del 50%. Baja, eso sí, en todos los sectores, sobre todo en los servicios, en la industria y en la construcción. Mientras tanto, en la Seguridad Social hemos ganado 200.000 afiliados, un 7,4% menos que en los 5 años anteriores. Pero el Gobierno no lo ha vendido así. Nadia Calviño es la vicepresidenta primera del Ejecutivo. Tenemos datos récord de empleo en el mes de mayo que muestran una afiliación a la Seguridad Social de 20.800.000 personas por primera vez en nuestra historia, un crecimiento de 200.000 afiliados en el mes de mayo y el crecimiento acumulado en los 5 primeros meses del año se acerca a las 500.000 personas. El Gobierno además celebra el descenso del paro juvenil, 7.000 menos en mayo, pero España sigue siendo líder, lamentablemente. También presume de que los contratos indefinidos suponen ya el 44,3% de todos los contratos, pero sepan que en comparación con el año pasado, es decir, en tasa interanual, hay 100.000 contratos menos y de ellos más de la mitad son fijos discontinuos, es decir, empleo no sólido porque hay periodos en los que no trabajan. Esto es mérito de la reforma laboral, de la cual presume la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo dice alto y claro la Comisión Europea. Va bien España porque el trabajo va bien singularmente por 2 razones: la reforma laboral y la subida del salario mínimo. Pero recordemos que España tiene la mayor tasa de paro de la Unión Europea con un 12,7%. Bueno, es la verdad que encomiable el esfuerzo que siguen haciendo Nadia Calviño y Yolanda Díaz para tratar de poner en valor, como dicen ellos ahora, una expresión que a mí por cierto me horripila, los buenos datos de la economía española. Y la verdad es que en el diseño previo, antes de que se conocieran los resultados del 28 de mayo, el Partido Socialista tenía como 2 grandes patas en las que apoyarse para ir reverdeciendo la imagen de Pedro Sánchez de cara a unas elecciones que inicialmente se iban a celebrar en el mes de diciembre. Una era los buenos datos económicos, que ya se ve que han tenido un impacto relativo, porque si no nos hubiera pegado el tortazo que se pegó el Partido Socialista la semana pasada, y luego por otra parte estaba la presidencia europea, la presidencia de turno, que a partir de julio va a ocupar España. Ya se veía Pedro Sánchez haciendo los grandes discursos como presidente de turno de la Unión Europea para mayor gloria de su propia imagen, y él pensaba que eso podía redundar en beneficio electoral del partido cuando al final de su mandato en diciembre tuviera que acudir a las urnas. El problema es que ha adelantado las elecciones y las ha adelantado de tal manera que ahora la presidencia española va a transcurrir durante el tiempo electoral. La primera consecuencia práctica que ha tenido esto, no buena para Sánchez, y yo me temo que tampoco buena para España, es que el discurso, la intervención que estaba prevista para el 13 de junio, es decir, para dentro de unos días, en el Parlamento Europeo, marcando cuáles iban a ser las prioridades del gobierno español durante el semestre que va a presidir la Unión Europea, no se va a poder celebrar.
Se había dicho inicialmente que es que el Partido Popular Europeo había dicho, oiga, en campaña electoral ni se le ocurra venir por aquí, porque nosotros no queremos ser para nada una excusa de que usted utilice a las instituciones europeas en beneficio propio. Pero lo cierto es que el Partido Socialista lo que cuentan es que no ha sido la presión del Partido Popular Europeo, sino una decisión que tenía previamente adoptada Pedro Sánchez, que entendía que no podía ir en esas condiciones al Parlamento Europeo y que por lo tanto pospone hasta septiembre su comparecencia ante el Parlamento Europeo. Mirencho Arroqui. Pedro Sánchez ha renunciado a su comparecencia prevista inicialmente el próximo 13 de julio en Estrasburgo. Es una información confirmada por Moncloa después de que se filtrase esta mañana una carta enviada por los populares europeos a la presidenta de la Eurocámara, en la que se pedía retrasar esta comparecencia al mes de septiembre para que el discurso sobre las prioridades de la presidencia española, que comienza el 1 de julio, quedase fuera de las batallas políticas domésticas. Moncloa no atribuye esta cancelación a las quejas de los populares, sino que asegura que la decisión ya había sido tomada y que así se había comunicado el pasado día 30 a la Dirección General de Comunicación de la Eurocámara, 24 horas después del anuncio de las elecciones generales por parte de Sánchez. Independientemente de esto, lo que queda claro es que será en el mes de septiembre cuando se produzca esta comparecencia, tras saber el ganador de las elecciones. No les quiero ni explicar la situación tan paradójica que se puede producir si al final, en septiembre, el presidente del gobierno no es Sánchez. Ya no tendría ningún sentido que fuera Sánchez representando al gobierno de España. Es más, si las elecciones se celebran el 23 de julio, pues a lo mejor en septiembre ya hasta hay un nuevo presidente del gobierno. Y depende de los resultados. Si hubiera una mayoría clara y no se demoraran las negociaciones, podría ocurrir que ni siquiera fuera Sánchez el que nos tuviera que representar en esa comparecencia ante el Parlamento Europeo y que por lo tanto el semestre lo iniciara un presidente del gobierno de un partido y lo terminara un presidente del gobierno del partido de la oposición. No dejaría de ser una situación verdaderamente, en fin, no sé si se ha producido alguna vez más en la historia de la Unión Europea, probablemente sí, pero en este momento no me viene a la cabeza. Bueno, y he dejado para el final la parte más interesante de la información del día, a propósito de las negociaciones de los partidos, donde de verdad hay mucha emoción, entre otras cosas porque se acaban los plazos, es en la negociación de los 15 partidos que tienen que agruparse en torno a Yolanda Díaz en la plataforma Sumar. Saben que las coaliciones tienen que formalizarse desde el día 9 de junio y que hoy es día 2, por lo tanto tienen todavía solo una semana de plazo para llegar a un acuerdo. ¿Qué ha dicho Yolanda Díaz, que llevaba muy callada durante las últimas 72 horas? Esto. Soy una mujer optimista y sin lugar a dudas habrá acuerdo, porque nuestro país nos está esperando. Ya, pero ¿qué tipo de acuerdo? ¿Habrá acuerdo entre los 15? ¿Habrá acuerdo entre 14 de los 15? Quiero decir, ¿estará Unidas Podemos en ese acuerdo? Esta es la gran pregunta y para esa pregunta de momento no tenemos ninguna respuesta. Ahora intentaremos ir adentrando en la información que tenemos al respecto. Lo que sí que sabemos es que hoy se ha producido algún movimiento que tiene una ulterior intención, que es la de despejar el camino para que algunas de las dificultades que está planteando Podemos pudieran desaparecer. Lo que hemos sabido en concreto es que Alberto Garzón, el secretario general de Izquierda Unida, el coordinador general de Izquierda Unida, ha decidido no presentarse a las elecciones y ponérselo, por lo tanto, más fácil a Yolanda Díaz. Leticia Barquín. Buenas tardes. Alberto Garzón deja la primera línea política y renuncia a ir en listas a las generales para favorecer la renovación de las caras públicas y dar un paso, dice en un comunicado difundido a través de su perfil de Twitter, a una nueva fase. El líder de Izquierda Unida no repetirá como candidato, pero se mantendrá al frente de su partido y apoyará la campaña del proyecto de Yolanda Díaz, Sumar. El texto desliza además un recado para Podemos, asegurando que es un buen momento para dejar paso a otros compañeros, una afirmación que se produce en medio de las intensas negociaciones para definir el peso de cada partido en Sumar. La líder del partido no ha tardado en reaccionar al anuncio del ministro, valorando su trabajo y su generosidad. Bueno, o sea, para que nos entendamos, ¿cuál es la segunda derivada de este movimiento de Alberto Garzón? Decirle a Irene Montero, si yo me retiro, retírate tú, porque está siendo una dificultad para que lleguemos al acuerdo. ¿Lo está siendo? Sí, lo está siendo. Hoy se lo han preguntado a Yolanda Díaz, que no ha querido afirmar rotundamente que la presencia de Irene Montero en las listas es una dificultad en la negociación. No lo ha dicho abiertamente, pero hombre, si uno escucha con atención y está más o menos atento a las oraciones subordinadas, llega a una conclusión bastante parecida.
No voy a desvelar ni nada de las negociaciones, ya me conocen ustedes. Sí les digo que yo sí les doy las gracias hoy a una mujer que suma, se llama Ada Colau, ha tomado una decisión, hoy la ha tomado Alberto Garzón, que siguen sumando, y desde luego creo que esta pregunta hay que formulársela a cada una de las personas. ¿Qué tienen en común Ada Colau y Alberto Garzón? Que los dos renuncian a ir en las listas del 23 de julio. Y ella lo pone como ejemplo de generosidad. Entonces pregúntenle a Irene Montero, viene a decir al final si ella está dispuesta a seguir el mismo camino o no, que es tanto como reconocer que Irene Montero, y no solo Irene Montero, está siendo una dificultad en la negociación. De hecho, hoy el señor Perpiñán, lamento no recordar ahora su nombre de lista, que es uno de los portavoces de Más Madrid, ha vuelto a decir que de la negociación no puede hablar mucho, pero que hay gente que le está poniendo bastantes palos a las ruedas de ese acuerdo final con Unidas Podemos. Podemos legítimamente decidió no participar en Magariños, ha decidido condicionar su participación en el proyecto de Sumar a una serie de circunstancias que entiendo que ahora han cambiado y ahora serán otras, y yo creo que lo que es exigible ahora mismo a todas las fuerzas progresistas que se sientan interpeladas por el llamamiento de Yolanda Díaz es arrimar el hombro y no poner palos en las ruedas. O sea, ¿a quién le está poniendo palos en la rueda Podemos? Pues hay que colegir que a Yolanda Díaz, que es la que tiene que ser capaz de llevar a buen puerto esa gran coalición. Ha habido un par de intervenciones que a mí me han parecido especialmente interesantes y muy clarificadoras de María Teresa Pérez, que es la coportavoz de Acción Institucional de Unidas Podemos, dando respuesta a lo que acabamos de escuchar. Lo primero que ella ha dicho es que si se quiere llegar a un acuerdo, lo que no se puede es humillar a uno de los partidos a los que uno quiere invitar a sumarse a ese acuerdo. Hay que acordar donde corresponde, en las mesas de negociación, con humildad y con generosidad por todas las partes, sin querer plantear humillaciones y sin dejarse llevar por la soberbia. Pero hay que ponerse a trabajar ya por plantear una alternativa y una opción atractiva para el electorado progresista, que hay un electorado progresista que nunca jamás va a votar al PSOE y nos está esperando. Bueno, yo entiendo que cuando habla de humillaciones se refiere a Unidas Podemos, porque ya militan en Unidas Podemos, por lo tanto, de lo que se trata es de llegar a la conclusión de que hasta ahora las ofertas que ha podido recibir Unidas Podemos pueden resultar humillantes. Es más, ha dicho que no le han gustado nada algunas declaraciones que han hecho líderes de la izquierda diciendo que Unidas Podemos a veces, en vez de sumar, resta. Decir cosas como que Podemos resta más que suma demuestra en todo caso que el objetivo no es la unidad, es destruir a Podemos del todo o es otros objetivos que creo que no son los que la ciudadanía progresista está esperando de nosotros. Bueno, hoy hay una información muy interesante en The Objective que firma Luca Constantini, que como saben ustedes es contertulio de nuestro programa y que tiene muy buenas fuentes en ese partido, y que cuenta que efectivamente uno de los grandes obstáculos que se están planteando durante la negociación es una especie de lista negra que tiene en la cabeza Yolanda Díaz de gente que bajo ningún concepto quiere que forme parte del grupo parlamentario que salga de las próximas elecciones. ¿Y quién está en esa lista negra? Pues básicamente todo el equipo del Ministerio de Igualdad. Empezando por Montero, siguiendo por la secretaria de Estado, Rodríguez Pan, siguiendo por Isa Serra, y suma y sigue. También hay bastantes dificultades para integrar al señor Echenique, porque se supone que Echenique es una especie de prolongación de Pablo Iglesias, y en este momento pues tampoco parece que esa sea la mejor de las vías para llegar a un acuerdo. Esto, insisto, lo firma Luca Constantini, con el que tengo el placer de estar en comunicación. Don Luca, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Claro, después de leer atentamente todo lo que tú has publicado hoy en tu periódico, en The Objective, después de haber visto las declaraciones de Yolanda Díaz, de Perpiñán, de María Teresa Pérez, es que yo sigo pensando que las dificultades son tantas que a mí el acuerdo se me sigue antojando muy difícil. Sí, estoy de acuerdo. Es difícil y te digo más. Yo creo que es más difícil hoy que el pasado lunes. O sea, yo creo que más allá de las interpretaciones de cada cual, los datos a los que nos referimos es que desde el lunes hasta viernes, hoy viernes, las cosas no han mejorado, sino yo diría más bien que han empeorado.
O sea que ha aumentado la presión. En Podemos se sienten víctimas de algo parecido a una envolvente por parte de Yolanda Díaz y todos sus aliados para efectivamente aislar o, como dicen ellos, humillar a Irene Montero. Ha habido algunas reuniones y algunos contactos donde te digo que de momento no ha salido nada bueno. Tú planteas en la información que firmas hoy en The Objective la posibilidad de que Irene Montero le dé una especie de salida, no sé si digna o indigna, y es que encabece, por ejemplo, la circunscripción de Toledo y que desaparezca la lista de Madrid. ¿Tú crees que Irene Montero eso lo aceptaría? Hombre, yo creo que para Irene Montero es, en fin, la equivalente de una trampa mortal. O sea, es que en la provincia de Toledo, mirando las últimas elecciones, se eligen 6 diputados nacionales y en ningún caso salió nadie de Podemos. Por lo tanto, en fin, yo lo veo complicado. Hay incluso quien habla de Ávila, porque Irene Montero tiene orígenes familiares en la provincia de Ávila, pero más de lo mismo. O sea, yo creo que ahí incluso son 3 los diputados que salen de Ávila. Y también es muy difícil. Lo que yo creo que se está produciendo, para ser honestos, digamos, es que yo creo que no hay una verdadera y sincera vocación o intención por parte de los dos lados de llegar a un acuerdo. Entonces se da una situación casi como una pareja rota en la que ninguno de los dos pues quiere decir a la otra parte, mira, oye, te voy a dejar, con total sinceridad. Perdóname la metáfora amorosa, pero yo por ahí veo que van las cosas. Sí, eso es lo que yo deduzco después de escuchar y después de leer lo que tú has publicado. Bien, es verdad que luego, si uno escucha a Yolanda Díaz, da por hecho que el acuerdo se va a firmar, parece como que quiera vender la idea de que, en fin, de que todo está como bastante más claro de lo que nosotros queremos pensar. ¿Puede ocurrir que al final nos llevemos la sorpresa de que el acuerdo se firme, Luca? Bueno, a ver, faltan 7 días. 7 días en política puede ser mucho o poco, depende depende de cómo se produzcan los encuentros y las negociaciones. Y mi sensación es que en este caso son pocos días, porque no es solo un pacto entre Yolanda Díaz y, si quieres, sus 3 o 4 personas de confianza. Es que es un pacto, y Podemos, evidentemente, es un pacto entre Yolanda Díaz, Podemos, pero con el visto bueno de todos los socios de Yolanda Díaz, o sea, Más Madrid, Compromís, la gente de Colau, y es toda gente que con Podemos tiene una relación mala, por no decir pésima. Por lo tanto, yo creo que con el pasar de los días, y lo he ido contando, en piezas por todo sitio, y es que yo lo que detecto es una tentación por parte incluso de Yolanda Díaz, a pesar de que luego públicamente, pues, en fin, haga siempre un discurso un poco de paz y amor, pero yo lo que veo es una tentación realmente a cortar definitivamente este cordón con Podemos, porque por varias razones. Hay la razón puramente electoral, o sea, creen que realmente son un lastre desde el punto de vista de los votos electoral, porque hay heridas todavía que no se han cerrado, porque hay que debatir cuestiones como quién, es decir, si entran los de Podemos, quién de verdad dirige la campaña electoral y sobre todo si hay confianza como para pensar que, por ejemplo, Irene Montero, Belarra o Echenique mantengan, escuchen más a Yolanda Díaz que a Pablo Iglesias. Y hay otra cuestión de la que se está hablando poco, que es el dinero. O sea, para llegar a un acuerdo de coalición, tú, cuando vas a registrar la coalición, tienes ya que tener en los papeles, en tus documentos internos, un reparto de fondos, que son los fondos que entran del Congreso, de la presencia en el Congreso de los Diputados. Y este es otro asunto muy delicado. Lo que ocurre es que tienen que saber muy bien el terreno que pisan. Si finalmente ya no Unidas Podemos, sería solo Podemos. Si Podemos se lanza en solitario, la aventura del 23 de julio, tiene que saber que debería estar, en fin, cerca de tener un grupo parlamentario. ¿Hay algún dato demoscópico que les permita pensar que ellos tendrían la fuerza parlamentaria suficiente para tener el dinero que necesitan y la fuerza parlamentaria que les dé voz propia? Pues yo te diría que sí. Te diría que sí, porque yo sé que están estudiando algunos datos, tienen sobre la mesa una mezcla de encuestas que ha hecho el periodista Kiko Llaneras para El País, que es como un promedio de encuestas, que les daría a Podemos alrededor de un 7% de votos. Ahora, ellos se remontan, por ejemplo, a la historia de UPyD. UPyD, creo que en el año 2011, con 5%, el equivalente más o menos de 1 millón de personas, de votantes, tenía 5 diputados, ahora no recuerdo los números, pero quiero decir, yo creo que ellos creen que hay un margen como para tener un pequeño grupo parlamentario, a pesar de ser efectivamente la última fuerza, digamos, de las izquierdas.
Entonces, claro, la tentación que tiene Yolanda Díaz por romper con ellos puede también existir en el lado de Podemos, una tentación de ir por libres y, si quieres, en fin, el discurso que hacen es, a ver, si nos quieren matar, pues y tenemos que morir, vamos a intentar luchar hasta el último minuto para sobrevivir. Pues lo has explicado muy bien, Lucas, lo agradezco de todo corazón, te has ganado la carbonara más que de sobra, así que ya podemos pensar. O sea, carbonara y postre. Sí, esto es lo que también, el que tú quieras. Un abrazo muy fuerte, Lucas Costantini, un saludo. Un abrazo, adiós. Viernes 2 de junio de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La jueza del caso Negreira amplía la investigación e imputa también al hijo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Javier Enríquez Negreira. El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha admitido a trámite la causa por los pagos al directivo por parte del Barça y este viernes ha añadido al hijo del directivo para averiguar si se produjo también un blanqueo de capitales. Sin embargo, el caso sigue bajo secreto de sumario y aún no se saben las consecuencias que pueden tener los implicados. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. En un escrito que ha avanzado Libertad Digital, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el caso Negreira, ha acordado el secreto total de las actuaciones por el plazo de un mes. Además, según dicho escrito, se amplía, comprendiendo desde el año 2001 hasta el momento actual, el periodo de tiempo al que se extenderá la investigación de los hechos objeto de la presente causa, así como al presunto delito de blanqueo de capitales y subjetivamente, dice el escrito, en condición de investigado la persona de Javier Enríquez Romero, hijo del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. Recordamos que Negreira cobró un total de 7,3 millones de euros por supuesto asesoramiento al Barça entre el año 2001 y 2018. No obstante, la Fiscalía no cree su versión al considerar que dichos informes son una farsa y que su verdadero objetivo era realizar actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros. Seguimos en Cataluña porque bajo el contexto de la decisión acordada ayer por la Mesa del Parlamento de retirar el escaño a Laura Borràs, la presidenta suspendida de la Cámara, hoy hemos conocido que el próximo viernes se elegirá un nuevo presidente que en principio le corresponde a su partido, a Junts. Lo de Puigdemont, con la intención de no perder este órgano de poder, tienen hasta 3 propuestas. Sin embargo, esta decisión no ha sentado nada bien a Laura Borràs, que ya lo considera una traición. Tiene los detalles Esmeralda Ruiz. El viernes, en un pleno extraordinario, se elige al nuevo presidente, el sustituto de la condenada por corrupción Laura Borràs, pero el martes, eso es, en 4 días, su partido, el que ella preside, decide si va a presentar un candidato. Y a esta hora, fuentes de la formación lo que nos aseguran es que en la terna habría hasta 3. Y así es como ha reaccionado la propia Borràs cuando en Catalunya Radio le han pedido una valoración. Su partido ha confirmado a Catalunya Radio que van a proponer un nombre para sustituirle. ¿Qué le parece? No sé quién le ha confirmado eso en mi partido, pero no se ha hablado de ese tema. Y no es que no me conste, es que afirmo que no está pasando, que en ninguna instancia del partido que presido se está hablando de nombres. Son fuentes del partido Catalunya Radio. Aquí tiene una fuente. La presidenta del partido. El martes lo resolveremos, pero lo que es seguro a esta hora es que ni Esquerra ni tampoco Junts van a facilitar al PSC que se pueda hacer con un cargo tan codiciado. Los antidisturbios de la Policía Nacional han procedido hoy al desalojo judicial de 62 familias ocupas que llevan residiendo de forma ilegal desde hace 13 años en 4 bloques de Alcobendas. Algunos de los inquilinos habían preparado estos días la mudanza, pero otros se resistían a marcharse y esperaban conseguir una moratoria. Paloma Cuevas. Máxima tensión en un desalojo masivo en Alcobendas. 250 agentes de la Policía Nacional han trabajado en el desalojo de 60 viviendas en las que residían 300 personas de manera ilegal, entre ellos unos 180 menores. La operación policial se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana. No ha habido que lamentar heridos, aunque sí se han producido momentos de mucha tensión. Las viviendas estaban ocupadas desde el año 2009. En Telemadrid hablaba una de las desalojadas. Esa parte yo la entiendo perfectamente, las casas no son nuestras, pero nosotros en ningún momento de los 10 años que llevamos aquí, aunque han puesto 12 años o 13, llevamos aquí desde 2013 viviendo, todas las familias, y en ningún momento nos hemos negado a pagar los suministros. En el operativo han participado agentes de la Unidad de la Intervención Policial, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y también un equipo de vigilancia aérea.
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena, en Murcia, a un hombre de 29 años como presunto coautor del ciberataque al Consejo General del Poder Judicial ocurrido el pasado noviembre, por el que ya fue detenido en marzo en Madrid otro hombre con una amplia trayectoria en el mundo de la ciberdelincuencia, José Francisco Díaz Salado. La investigación apunta a la presunta participación de este segundo sospechoso, también con antecedentes de cibercrimen, en un delito contra altas instituciones del Estado, descubrimiento, revelación de secretos, acceso ilegítimo a bases de datos y blanqueo de capitales. A través de la vulneración de distintas credenciales, ambos detenidos fueron escalando privilegios para acceder a bases de datos confidenciales y restringidas de diferentes instituciones públicas, atacando gravemente a una alta institución del Estado como el Consejo General del Poder Judicial. La operación se ha desarrollado en coordinación con la Brigada Provincial de Información de Murcia de la Policía Nacional y ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Santa Pola en 2002 ha pedido permiso a Francia para el procesamiento de las exjefas de la banda terrorista María Soledad Iparraguirre, alias Amboto, y Ainhoa Mújica, alias Olga. En un auto del pasado lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda librar una orden europea de detención a las autoridades galas después de que las investigadas se acogiesen al principio de especialidad, recordando que ellas no fueron entregadas a España por estos hechos. Y les contamos también que el marido de Romina Celeste, la joven paraguaya asesinada el 1 de enero de 2019, ha reconocido hoy por primera vez en 4 años ante el jurado que la mató y se deshizo del cuerpo arrojando los restos al mar. En la primera jornada del juicio que se sigue en la audiencia de Las Palmas, se ha dicho de la que había sido siempre su primera versión. Escuchamos a la madre de la víctima. 4 años de dolor es mucho. El duelo está presente. Yo creo que mi hija todavía no asimilo que ella está muerta. Lo que yo quisiera es que diga dónde están los restos de mi hija, aunque sea lo poquito para llevarlo a mi casa. En Casa de Herrero. Es Radio.